En el ámbito internacional, definitivamente que la administración del presidente Donald Trump sigue generando alguna expectativa y en este caso estamos hablando de la Unión Europea. ¿En qué sentido? El presidente de los Estados Unidos ha confirmado ayer que impondrá aranceles a productos de la Unión Europea, aunque no ha precisado hasta el momento cuáles son los bienes que van a ser afectados ni cuándo entrará en vigor esta norma que se tiene pensado promulgar en los próximos días. Además, ha anunciado que a partir del 18 de febrero se va a establecer aranceles sobre el petróleo y el gas importados, una medida que va a poder impactar en países como Canadá y México, por ejemplo. Y durante una conferencia de prensa en el despacho Oval de la Casa Blanca, Trump también ha señalado que la Unión Europea ha tratado a los Estados Unidos de manera terrible, dice, en términos comerciales. Nos tratan muy mal, no aceptan nuestros coches ni aceptan nuestros productos agrícolas, especialmente no aceptan casi nada y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con estos países y vamos a equilibrar la balanza. Eso es lo que ha dicho el presidente Donald Trump. Está tratando de equilibrar la balanza en términos económicos, pero también en términos migratorios. Se está generando polémica y gran expectativa en todo el mundo, porque digamos en Estados Unidos hay ciudadanos de diversas latitudes, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con nuestros connacionales, con nuestros compatriotas? Hablamos de que hoy en día, en la madrugada de hoy, han arribado a nuestro país 34 peruanos procedentes de los Estados Unidos. Vamos a hablar de inmediato con el doctor Luis González Posada, además ex canciller, sobre esa política migratoria que viene implementando el presidente Donald Trump. Doctor González Posada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, a gusto saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional. 34 de nuestros compatriotas ya han sido ingresados a nuestro país en torno a esta política migratoria que viene desarrollando Donald Trump. ¿Cómo ve usted que va a seguir este desarrollo migratorio con nuestros compatriotas, teniendo en cuenta que nuestro canciller han dicho que hay un promedio de 300.000 peruanos que se encuentran de situación irregular en Estados Unidos? Exactamente, mire, en Estados Unidos hay 1 millón de compatriotas nuestros, de los cuales se estima unos 300 o 320.000 están en situación irregular y en consecuencia pueden también ser deportados. Por lo pronto sabemos que ya 34 han sido devueltos, que hay unos 500 en los albergues temporales, especialmente en San Diego. Así que esa es la situación que se encuentra no solamente el Perú, sino todos los países que tienen población indocumentada en los Estados Unidos y que se estima en 11,5 millones de personas. Ajá. De tal manera que es un tema complicado, pero queremos dejar claro lo siguiente: es un derecho soberano de los estados fijar su política migratoria. Ese es el derecho de Estados Unidos, de Perú, de Chile, de Brasil, de quien sea. Es decir, el Perú decide quiénes y cómo ingresan a nuestro país ciudadanos extranjeros. Ingresan con visa, sin visa, solo con pasaporte, etcétera. Esas son las reglas que se establecen. Y naturalmente, entre esas reglas, aquellos que no han ingresado por los conductos regulares pueden ser expulsados del país. Esa es la realidad, ese es un principio internacional que, claro, dicho por Trump con megáfonos, digamos, y llamando a diestra y siniestra criminales, asesinos, que no es así, cobra una dimensión superior. Ahora, don Luis, yo quería preguntarle respecto, y es la preocupación también de muchos peruanos, ¿cómo van a quedar las familias? Porque, digamos, estos peruanos que en muchos casos han sentado raíces, tienen familia, tienen hijos, pero no han regularizado su situación migratoria. ¿Qué va a pasar con los hijos que han nacido allá en Estados Unidos? Bueno, mire, nosotros tenemos 15 o 16 consulados en los Estados Unidos que tienen una plantilla de directiva muy clara de cómo asesorar, cómo asistir humanamente y jurídicamente
a los peruanos que se encuentran en el exterior. Hay casos y casos, ¿no? De tal manera que la Cancillería sí está prestando la mayor atención a ese tema, que escapa, sin embargo, a nuestro control, porque, como dije inicialmente, es un acto soberano del gobierno de los Estados Unidos. Así que esperemos que este tema evolucione favorablemente, que las pasiones se calmen, que los objetivos se supriman, que las amenazas se eliminen, y que, bueno, avancemos dentro del cauce de la legalidad internacional, que es lo que al Perú debe preocuparse. Porque no solamente, mire, es este tema, ¿no? Hay otros temas de peruanos. Por ejemplo, nosotros tenemos por lo menos, 4 peruanos que se encuentran desaparecidos en Venezuela. Han sido detenidos por las llamadas fuerzas militares bolivarianos. No sabemos si están vivos, si están muertos, si están en una cárcel. Y las 50 notificaciones que ha hecho llegar a la Cancillería del Perú a través de la Embajada de Brasil que nos representa, ni siquiera han merecido una respuesta del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Sí. Entonces, estos son temas realmente importantes, y yo más bien diría, como consejo, que las desapariciones forzadas y los secuestros, siendo como son delitos de lesa humanidad así calificados por la Corte Penal Internacional, debe merecer que el gobierno del Perú presente una denuncia formal ante la Corte sobre la desaparición de estos 3 peruanos. Yo creo que ese es el procedimiento rápido y definitivo que se puede hacer, o que se debe hacer. Claro. Y el Parlamento, quiero recordarle, su presidente ha dicho que están haciendo llegar una comunicación a la Asamblea venezolana pidiendo explicaciones sobre el paradero de los peruanos secuestrados, y lo mismo van a hacer con diferentes parlamentos a nivel mundial, el Parlamento latinoamericano, indígena, amazónico, de Mercosur, de UNASUR. Hay muchos parlamentos. O sea, exponer a los parlamentos lo que está ocurriendo en Venezuela, sí, ¿no? Que no solamente es un régimen criminal, sino que está secuestrando ciudadanos para después canjearlos. Sí, el tema de Venezuela es muy, digamos, es muy delicado, porque ahorita nomás se están rompiendo relaciones comerciales y diplomáticas con Chile, por ejemplo, pero eso es un temita aparte. Permítame regresar al tema de los Estados Unidos, porque hay gran expectativa, don Luis, respecto a la llegada de peruanos provenientes de los Estados Unidos. ¿Eso podría afectar a la economía en nuestro país, teniendo en cuenta que muchos de los peruanos llegan a los Estados Unidos y envían dinero para sus familias acá en el Perú? ¿Y cómo podría afectar también en los Estados Unidos la mano de obra? Porque hay muchos latinos que son los que generan este dinamismo económico para el país del norte. Bueno, ese es el problema de Estados Unidos, no nuestro. ¿Cómo les afecta a ellos? Lo que sí nos afecta a nosotros, o nos va a afectar evidentemente, son las remesas. Se estima que el Perú recibe unos 4.500 millones de dólares al año de remesas en el exterior, gran parte de ellas de los Estados Unidos. Y evidentemente esas remesas van a disminuir sustantivamente en la medida que los peruanos indocumentados tengan que regresar, porque son ellos parte de los que envían las remesas. Entonces ese es un tema pues que tiene, como verá, muchas aristas que hay que analizarla con serenidad. Y lo que sí me da mucho gusto es que se haya organizado, digamos, un equipo multisectorial para recibir y apoyar, orientar a los peruanos que están llegando, un equipo integrado por el Ministerio de la Mujer, la Cancillería, Ministerio del Interior, etcétera. Y eso está muy bien, porque el peruano debe tener máxima protección, esté en nuestro país o esté en el exterior. Claro, ahora hay gran preocupación también por muchos peruanos que todavía están viviendo en los Estados Unidos respecto a qué va a pasar en los próximos días, y tratando de ver de qué manera es que hoy en día ya pueden volver a regularizar su tema migratorio, pero la verdad que ya están casi contra el tiempo, y lo que ha demostrado Donald Trump es que no le tiembla la mano al momento de firmar las deportaciones. Y cuando hablamos de situación ilegal, don Luis,
hablamos de peruanos que hayan, por ejemplo, tenido algún problema con la ley, que hayan tenido, por ejemplo, faltas de tránsito. Eso es muy grave en los Estados Unidos y que podría generar una deportación. Mire, depende. Si usted, por ejemplo, yo cuando estuve de embajador en OEA, vi el caso de peruanos que fueron llevados a la cárcel enmarrocados, es decir, esposados, porque había un caso pasado una luz roja, que para Estados Unidos es muy grave, y en otros casos habían avanzado el carro después de las líneas que están en el piso para paso de transeúnte. A pesar que no había pasado ningún transeúnte, la policía los ubicó y los llevó presos. Para los americanos esos son delitos que tienen alguna gravedad. Entonces son casos y casos que tendrían que determinar su verdadera dimensión, pero sí son hechos irregulares, o para no llamarlos delictivos, que no los pasan por alto ni para el Perú ni para ningún país del mundo. Ajá. Y eso podría generar también un tema de deportación. Claro que sí, sin duda. Sí, es un acto delictivo. Es decir, si usted, por ejemplo, le dice las normas de tránsito que una carretera debe ir a 90 kilómetros por hora y la policía lo pilla yendo a 120, claro, primero le confiscan, primero mire lo que pasa, lo detiene la policía, lo esposa, lo lleva detenido, le quita el brevete y lo sanciona por lo menos con 1 año sin poder conducir, cuando no, de por vida. Entonces son normas rígidas que existen antes de Trump, siempre han existido y seguramente existirán, ¿no? Claro, yo le comentaba esto porque quería un poco hacer la idea a nuestros oyentes que a esta hora están escuchando la radio, lo firme que puede ser la ley en los Estados Unidos. No estamos hablando de situaciones delictivas, ¿no? Por ejemplo, que hayan tenido ya otro tipo de situaciones un poco más complejas. Estamos hablando de situaciones muy sutiles que como usted menciona, para la legislación americana en realidad es muy grave y no podemos pasar por alto, por ejemplo, que pueda algún peruano presentar una documentación falsa. Eso ya definitivamente que ya está firmada la sentencia de una deportación inmediata. No tenga usted la menor duda. Mire, los estados son soberanos, decía, para fijar su política migratoria, y si no actúan correctamente, si no lo hacen con eficiencia, se exponen a lo que hemos expuesto nosotros. Acá han ingresado cientos de miles de venezolanos sin documentos, gente muy buena, pero también delincuentes. Yo lo recuerdo muy bien porque cuando se me informó de Tumbes que estaban entrando miles de venezolanos, algunos con características de delincuentes porque llevaban consigo cuadrillas de prostitutas, yo llamé a la Cancillería a advertirles lo que estaba sucediendo y que se tomaran medidas drásticas porque el gobierno de Pedro Kuczynski no los había tomado. 20 días después recibí la misma llamada y se lo digo del secretario general de mi partido en Tumbes, alarmado, diciendo que están entrando estos criminales que ahora lo llamamos pues parte de la banda del Tren de Aragua. Ajá. Y que estaban tan bien organizados que cuando pasaban la frontera los esperaban omnibuses y los trasladaban seguramente a Lima o los departamentos que ellos habían organizado. Entonces volví a avisar, el canciller era Néstor Popolici, así que lo dijo. Claro. Y su respuesta fue la misma, que este era un problema de migraciones. Yo dije, no señor, este es un problema del Estado. Claro. Porque si esa gente entra acá, va a secuestrar, va a matar, va a robar, va a cometer actos de barbarie que hay que impedirlo. Sí. Tomen medidas. No se tomaron las medidas y las consecuencias nosotros las vemos todos los días, ¿no? Lo vemos y lo palpamos muchos peruanos. Doctor González Posada, finalmente me gustaría conocer un poquito su impresión respecto también a esta decisión que está tomando los Estados Unidos de suspender la ayuda financiera al Perú en el tema de lucha contra las drogas. ¿Qué consecuencias estima usted que podría tener en nuestro país? Mire, cuando usted dona, si usted es un donante de dinero, tiene naturalmente el derecho de saber si se está gastando bien o no ese dinero. Y con ese concepto
han suspendido, entiendo, por 90 días los programas de USAID, que es el organismo de los Estados Unidos para la ayuda. Parte de ese dinero, no todo, parte va a la lucha contra el narcotráfico. Entonces, todo eso tiene que ser revisado, ver si están utilizando bien los fondos, los helicópteros que envían, las partidas presupuestales, y es su derecho. Usted tiene que fiscalizar el dinero que le da. Entonces, yo creo que es inobjetable esa posición. Son 90 días que además deben servir para muchas cosas, ¿no? Para repensar con qué dinero está entrando. Acá hay proyectos, por ejemplo, que se siguen dando vueltas en el Congreso y no se aprueban, para que se inscriban y sean fiscalizados los fondos que provienen del exterior. Pero bueno, esa es parte, y recuerde que se estima en 640 millones de dólares los programados de donativos de los Estados Unidos al Perú para los próximos 3 o 4 años. Ese es el dinero que quedaría por el momento congelado hasta que se levante las observaciones o se dé visto bueno a la buena utilización de esos fondos. Así es. Bueno, es importante seguir analizando esta situación de la coyuntura internacional. Don Luis González Posada, me gana el tiempo, no solamente me queda agradecerle por ese contacto con Radio Nacional, y más adelante seguiremos en permanente comunicación. Muchísimas gracias por esa atención para el fin de semana. Bien, que pase buenos días. Igualmente, un buen fin de semana. Estuvo conversando con nosotros el doctor Luis González Posada, ex canciller también, respecto a la situación migratoria de miles de peruanos que hoy en día están enfrentando esta situación de la deportación ante la administración de Donald Trump.